Bueno, seguimos, me tuve que cambiar de lugar. Así que bueno, lo que nosotros estamos viendo en este momento se llama conociendo al enemigo. Ahí estamos conociendo lo que son principados, lo que son potestades, lo que son gobernadores, lo que son huestes, cómo operan, cómo es su organización, su designio. Así que bueno, vamos a seguir. Entonces, estábamos hablando de este supuesto ángel de luz que los mormones dicen que es, ¿no? Cuando en realidad es un ángel de mentira, es un engaño. Entonces ellos utilizan esto para engañar también a toda la gente. Si nos damos cuenta que hay demonios aún que no conocemos y que son las sectas. Están asignados a cada religión y naciones. Estos son espíritus de guerra y son enviados a atacar a los ungidos de Dios, o sea, a nosotros. Están también que son los espíritus de falsedad, los espíritus de conspiración, los espíritus de error, el anticristo, espíritus de burla y de calumnia. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por burlas y calumnias? Muchos, ¿no? ¿Y cuál es la acción principal? Es afectar nuestra conducta, nuestros hábitos y nuestros deseos. La intención es alejarnos de la presencia de Dios para destruirnos. ¿Amén? La Biblia nos enseña también de ángeles guardianes que son los que velan, ¿no? Por el pueblo. Lo vemos en Salmos 34, versículo 1 y Salmos 91.1. Entonces, como iglesia de Cristo debemos estar en oración y en ayuno. Y así de esa manera nosotros desarticulamos los espíritus de nuestras familias, de nuestra iglesia, de nuestras generaciones, con el ayuno y la oración, que son dos armas muy potentes. Amén. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que habla de la oración. Después vemos en Jueces 20, 26, habla del ayuno. Y en Esdras 8, 23, dice que todos debemos ayunar. En 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo 4, habla que Satanás es mentiroso y ciega a los cristianos. Entonces, estas sí son potestades de las tinieblas, que lo que hacen es enceguecer la iglesia. Recordemos que Satanás es padre de mentira, y y dice que en Juan 8, versículo 44 dice que Satanás ha sido homicida y mentiroso desde el principio, y es quien tiene el dominio propio de todas las huestes de las tinieblas y de maldad. Amén. Ahora vamos a ver qué son las regiones celestes. Ya lo habíamos hablado. ¿Qué son las regiones celestes? Las regiones celestes se encuentran en el segundo cielo. Amén. Dice, en Juan capítulo 8, versículo 44, Satanás ha sido mentiroso desde un principio. Juan 14:30, viene el príncipe engañador del mundo. Entonces es el príncipe de la potestad del aire, de las regiones celestes. Dice Efesios 2, versículo 2, dice que es un espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, que el enemigo habita en espíritus de desobediencia. El que es desobediente dice que tiene mentira. El que es desobediente tiene engaño. El que es desobediente tiene rebeldía. Todas estas huestes de maldad en las regiones celestes trabajan para Satanás y son enviadas a traer dardos a la mente de los cristianos y a los hijos de Dios. Los que están en un segundo cielo, que son los que dice que son las huestes de maldad, son los que empiezan a hablarte el pensamiento. Por ejemplo, tú no sirves, todos te critican, mira, aquel te miró mal, no te va a salir, no te sirve para nada. ¿Qué vas a ir a la iglesia? Todos esos espíritus son de la mente. ¿Amén? Entonces, las muchas maldiciones en las regiones celestes, por ejemplo, tenemos enfermedades de pecado,
que lo podemos ver en Job, versículo 18 al versículo 13, que habla de la lepra. También tenemos la parálisis, que lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 18. Tenemos el encorvamiento. ¿Se acuerdan de la mujer encorvada? Bueno, eso lo vamos a encontrar en Lucas, capítulo 13, versículo 10. Y la mujer de flujo de sangre, que fue la que tocó el manto de Jesús y se sanó. Esa la vamos a encontrar en Lucas, versículo 8, 43 al 48. Entonces, las muchas maldiciones de la humanidad de esta tierra traen engaño y desánimo a los que están dentro de la iglesia. A ver. Podemos también, por ejemplo, hay brujerías por desobediencia. Tenemos las hechicerías de las naciones en Apocalipsis 18, 23. Hay muchos que consultan a los medium, o sea, muchos consultan al tarot, muchos consultan a la quiromancia, que es la lectura de manos, muchos consultan al péndulo, muchos consultan a la ouija, muchos consultan a los clarividentes. Todo esto está en Isaías 8, versículo 19 al 20. Habla de esto, de los medios. La astrología, por ejemplo, el tirar las cartas, es también astrología. Los signos del zodíaco, también es astrología. Y esto lo vemos en Éxodo, capítulo 7, versículo 11. Y los agoreros, por ejemplo, Ezequías consultó a un agorero, esto lo encontramos en 2 Reyes 21, versículo 6. La idolatría en los pueblos y naciones. El hombre labra imágenes. ¿Cómo las labra? Las hace. Por ejemplo, los santos que le dicen los católicos, que son de la Iglesia Católica, están talladas y hechas por mano de hombre. O sea, que agarraron un árbol, lo tallaron, lo cortaron, lo pintaron y ya lo hicieron. Entonces, el hombre labra imágenes, son imágenes que el enemigo le ha puesto en la cabeza. Entonces, estos lo podemos encontrar en Salmo 135, versículo 15. Dice, y adoraron a la idolatría en la tierra. ¿Se acuerda en el tiempo de Moisés? El pueblo ya venía contaminado y el pueblo idolatraba al becerro de oro. Entonces, ahí empezó la idolatría en la tierra, pero la idolatría ya había empezado de muchísimos años atrás. Eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 9:20. Y a los Baales también quemaban ídolos a sus dioses. Eso lo podemos encontrar en Oseas 11, versículo 2. Y si vamos al caso, la desobediencia también es idolatría. Esto lo podemos encontrar en 1 de Samuel 15, versículo 23. ¿Cuáles son los dardos? Algunas veces me hemos preguntado, sí, pero el enemigo larga dardos a nuestra mente. Vamos a ver lo que dice Mateo 15, 18 y 19. Mateo 15, versículo 18 y 19. Que dice que desde el corazón salen los malos pensamientos. Entonces, también vemos en Proverbios 23, versículo 7. Satanás sabe que si controla tu mente, puede controlar tu cuerpo. Controla tu mente, pero también puede controlar tu cuerpo. O sea, hay muchas cosas que no quieres hacer, pero tú las haces sabiendo que no las tienes que hacer. Eso es control. Eso lo hace el enemigo. Eso lo encontramos en Proverbios 23, versículo 7. También por la imaginación. También vienen los dardos a la mente. Amén. La imaginación, si la dejas volar a la imaginación, Dios me libre. Porque la imaginación es tremenda. Nos podemos imaginar un montón de cosas. A lo mejor hay gente que mira una película y ya se imagina que está con esa persona en esa película. O sueña con esa persona que está dentro de la película. ¿Por qué? Porque te proyectaste una imagen. En Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Cuando nosotros dormimos, vienen dardos a nuestra mente. Por ejemplo, si nosotros estamos durmiendo y siempre decimos, Señor, que nuestro espíritu esté activo, que nuestro espíritu esté despierto,
Porque si nosotros nos dormimos y no le damos la orden a nuestro espíritu duerme. Entonces el enemigo va a hacer lo que quiera. Muchas veces ha pasado, por ejemplo, que uno ha estado durmiendo y no ha estado con su espíritu despierto y ha venido el enemigo y te ha venido y te ha atacado y tú no te has podido defender. ¿Por qué? Porque ha estado durmiendo. Entonces es importante estar durmiendo, pero que nuestro espíritu esté alerta, que esté despierto. Pablo dice que no descuidemos nuestro espíritu, ya que Satanás siempre nos ataca despierto y aún estando dormido. Eso lo vamos a encontrar en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 14 al 23. Y también necesitamos tener dominio propio. Esto lo encontramos en 2 de Timoteo 1, versículo 7. Gloria a Dios por esto, porque esto es muy completo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las regiones celestes que habla la Biblia? La expresión regiones celestes significa que los espíritus del mal continúan habitando entre la tierra y el cielo. O sea, habitan en 2 dimensiones, entre la tierra y el cielo. Todo, ustedes tienen que entender esto, todo lo que vivimos en el presente, primero se gesta en lo espiritual y después se vuelve físico. Eso lo tienen que saber siempre, siempre, siempre. Que todas las cosas físicas primero son espirituales. Porque recordemos que el hombre antes de ser materia era espíritu. Ese fue el aliento de vida que Dios nos dio, el espíritu. Por eso dice la palabra que el espíritu, una vez que uno muere, el espíritu vuelve a Dios. ¿Por qué? Porque antes de ser carne éramos espíritu. ¿Amén? Bien. Entonces, ¿cuáles son las regiones celestes que habla la Biblia? La expresión regiones celestes significa que los espíritus del mal continúan habitando entre la tierra y el cielo. O sea, son huestes espirituales de maldad. Y aquí empieza la lista. Todo esto que hablo lo tienen que anotar, ¿eh? La duda, el temor, los pensamientos de enfermedad. Uy, cuántas cosas es los pensamientos de enfermedad, ¿no? Los pensamientos de enfermedad que nosotros decimos, uy, me duele a lo mejor el hígado y ya le metí que tenía cáncer de hígado, o me dolía la cabeza y ya le metí que tenía migraña, o tengo apenas una pizquita, alguna manchita y ya le digo que, uy, es metástasis. Son pensamientos. Son pensamientos de enfermedad. O a lo mejor me duelen los huesos y ya le metí que tenía una enfermedad en los huesos. La duda, siempre estamos con dudas nosotros pensando, ¿y será o no será? Y vino un hermano y me habló de parte de Dios, ¿y será de Dios o no será de Dios? Hermano, tenés discernimiento de espíritu, tenés que saber qué es lo que es el espíritu de Dios y quiénes no son de espíritu de Dios. Si es la carne o es el espíritu el que habla. Pero nos entra esa duda de saber, ¿y será cierto o no será cierto? A veces tenemos pensamientos de escasez y pobreza. ¿Cuáles son los pensamientos de escasez y pobreza? Soy pobre, soy escaso, no tengo esto, no tengo lo otro. Pero si la palabra te dice que Dios es tu sustento, la palabra de Dios dice que a sus hijos no les hará faltar nada. Pero tenemos esos pensamientos. Yo veo otra gente que tiene dinero y yo no tengo dinero y también digo, entonces soy pobre. No, la pobreza está en la mente. En la mente está la pobreza. La culpabilidad. Me pasó un caso extremadamente fuerte y yo empiezo a decir, pero fue culpa mía. Hace un poco tiempo atrás escuché a una ministra decir en una mesa, porque estábamos presentes, estábamos en una mesa y estábamos hablando del tema de lo que el enemigo hacía. Y en un momento dado dijo ella, estábamos hablando de las personas abusadas y todo eso, y dijo en un momento dado, bueno, pero si está abusada es porque se las buscó. Si la violaron es porque se las buscó. No, hermano. No es que se la buscó. La persona que no haya pasado por esa parte no puede decir que la culpa fue nuestra. Entonces, esa palabra que ella dijo, pudo haber golpeado a alguien más y la hace sentir culpable.
Entonces empieza a maquinar la cabeza, empieza a decir, ah, no, soy culpable. Claro, fue culpa mía. ¿Me entiendes? Esas son las cosas que el enemigo nos mete en la cabeza. Los pensamientos de derrota. Ya estoy cansado, yo no puedo seguir luchando, pero tengo que ponerme en pie porque yo sé que Dios está conmigo, y empezar a caminar y después volver a seguir diciendo, no, estoy desganado, estoy derrotado, ya no tengo más nada que hacer, ya no vale la pena. Esos son pensamientos. Los pensamientos de suicidio. ¿Quién no ha tenido pensamientos de suicidio? Yo fui una. Yo me quería suicidar. A mí no me importaba nada. El espíritu de suicidio está tan metido dentro de la persona que la persona se enfrasca en su propio pensamiento y no les importa a las personas que hay alrededor. No les interesa. ¿Por qué? Porque se encierra en sí mismo. Entonces tenés pensamientos de suicidio. Y muchas veces las personas que tienen pensamientos de suicidio lo vienen alimentando de tan temprana edad que cuando ya son adultos lo terminan haciendo. El deseo de las drogas y el alcohol. Bueno, ¿quién no ha tenido deseos de drogarse alguna vez siendo adicto y dejó de ser adicto y todavía tiene deseo? ¿Me entiendes? Todos esos pensamientos de cortadura en la piel. Yo tenía 15 años y estaba con una depresión. No sabía qué hacer de mi vida, no sabía qué hacer, y yo con una gilet me cortaba las venas. Me quería cortar las venas y yo tengo la muñeca rajada. Pero es parte de mi vida, es parte de mi testimonio, de donde Dios me sacó. Hay mucha gente que se lastima, pero por lastimarse. Hay mucha gente que se flagela, lastimándose. Pensamientos de depresión. Sí, ¿quién no ha tenido depresión? Yo estuve 11 años con depresión. Perdón. De ahí Dios me sacó de la depresión. Después dice deseo de pornografía, de homosexual, lesbianismo. Esto lo puedo ver yo en la adolescencia, ¿no? Que en la adolescencia de ser un niño, pasas a ser un adolescente, llegas a un momento de confusión y no sabes en dónde estás parado. Y el enemigo empieza a trabajar. Entonces, como dicen hoy en día, voy a probar todo. Total, ¿cuál es el problema? No se me cae nada por probar. Pero hay personas que ya tienen ese pensamiento, lo ha venido alimentando desde hace mucho tiempo. Después la lascivia, la seducción. Hemos visto millones de personas seduciendo unas a otras. Y yo los veo y digo, wow, qué tremendo, porque bueno, uno ya conoce el mundo espiritual, sabe qué espíritu es el que habita, ¿no? Pero la lascivia es tremenda en las personas, más en la mujer se nota que en el hombre. Después los decretos de enfermedades terminales. Si vas al médico y el médico te dice, ay, no vas a poder tener hijos, uno se piensa que sí, que es así como el médico dice. Estás decretando la enfermedad, porque le creíste al médico lo que dijo. Pero un hijo de Dios dice todo lo contrario. El médico puede decir lo que quiera, pero Dios dice otra cosa. Después tiene la pasión, después tiene el adulterio, después tiene la fornicación, palabras de abominación. Todo esto abarca lo que habla las regiones celestes. ¿Amén? Y después dice pensamientos abominables contra la palabra, que la palabra es mentirosa, que la palabra es blasfemia, que la palabra no es de Dios, bueno, todo ese tipo de cosas. Después está la hechicería, a muerte y enfermedad. Hay hechicerías que te llevan a la enfermedad, que te llevan a la muerte. Yo conocí una vez una mujer, que esa mujer hablando con ella, hablando un poco, me decía, dice, yo le hice una brujería de muerte a tal persona porque me hizo la vida imposible. Y al poco tiempo la mujer esa se murió, o sea, falleció. Y la otra mujer seguía viva. Y pasando una X cantidad de años también va a funcar, también muere. ¿Por qué? Porque la hechicería o la brujería que tú le haces a otra, a ti también te va a afectar. Amén. Entonces, vamos a hacer una revisión de la armadura. Una revisión de la armadura, no, es una revisión de... Sí. Vamos a darle una revisión. La palabra de Dios dice, en Efesios 6, 14 y 17.
ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios es la verdad. Es la primera manera de resistir cuando estamos ceñidos con la verdad. La palabra. Cuando en nuestra boca está la verdad, es lo que nosotros podemos ceñirnos con ella, ¿no? ¿Qué es ponerse el cinturón? Literalmente, el cinturón de la verdad es la palabra, pero tenemos que saber cómo manejarla, la palabra. Y dice, para ceñir nuestros lomos, la cintura para enfrentarse al diablo. Pero Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea revelado. Eso está en 1 de Pedro 1:13. Tenemos que tener la verdad de la palabra en nuestra mente y en nuestros pensamientos. La promesa al nuevo pacto es que Dios dijo en Jeremías 31:33, pondré mi ley en tu mente y en tu corazón. Entonces, podemos tener nuestra Biblia física, pero dice la palabra que tenemos que meditar en la palabra de noche y de día. Y tenemos que escudriñarla, pero aquí también te dice que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, nuestra mente debe ser enseñada por la palabra de Dios. Esta palabra del discipulado es fundamental para el cumplimiento de la gran comisión. Esto lo encontramos en Mateo 28, versículo 19 al 20. Entonces, si el cinturón de la verdad consiste en ceñir nuestras mentes, ¿por qué dice que nuestro cinturón es lo que rodea nuestros lomos? Bueno, en los antiguos creían que la mente residía en la parte inferior del cuerpo. No tenía bien en claro que la mente iba arriba, sino que ellos pensaban que era en otra parte del cuerpo, o sea, alrededor de la cintura, pensaba que era la mente. Porque ellos no tenían noción, pobre. Pero bueno, eran otros tiempos. Hoy sabemos lo que significa. Cuando decimos ceñir nuestros lomos, significa ceñir nuestras mentes. Entonces, después dice, como el hombre moderno los concibe, los antiguos no se especializaron en el conocimiento cerebral, sino más bien en un profundo conocimiento a la palabra del Antiguo Testamento usado por mente y algunas veces corazón. Es literal, nada más. Después dice, vestidos con la coraza de justicia. Es lo que yo les venía diciendo, que la coraza protege una parte del cuerpo donde está el corazón. La justicia se nos imputa cuando llegamos a la fe al Señor Jesucristo. Dice que la fe viene por el oír. ¿Por oír qué? Por oír la palabra de Dios. Entonces la coraza protege nuestro corazón y es con el corazón el que se cree para justicia. Eso lo vemos en Romanos 10, versículo 8 al 10. Amén. Y como yo les decía de las sandalias del Evangelio, el calzado de los pies, el apresto del Evangelio de la paz, las sandalias se refiere a nuestro caminar como cristianos en el camino. O sea, caminando con el conocimiento de la palabra. Es un camino de paz y la paz es una característica dada al reino de Dios en el Espíritu Santo. Esto lo vemos en Romanos 14, versículo 17. Amén. Entonces, en resumen, después de haber ceñido nuestra mente con la verdad y creer la verdad en nuestro corazón, estaremos en condiciones de ir a predicar el Evangelio de la paz. Entonces, las sandalias nos permiten estar firmes y así poder resistir al enemigo, ¿no? Y el escudo de la fe, como ya les venía diciendo, esto es un agregadito más. El escudo de la fe dice, una vez que hemos empezado a aprender la palabra en nuestras mentes, creyendo la palabra en nuestros corazones y estemos caminando a la verdad de la palabra, la siguiente parte de la armadura consiste en recibir esa palabra liberada en el momento del ataque o del problema. La palabra fe. Entonces, por nuestra fe, hemos vencido al mundo. Primera de Juan 5, versículo 4. Amén. Y si vemos, como les dije, la espada de la fe, la espada es la palabra de Dios. Y en resumen,
podemos decir que el cinturón de la verdad es pensar en la palabra de Dios, la coraza es justicia, meditar en la verdad de la palabra de Dios, las sandalias del Evangelio, caminar en la verdad de la palabra de Dios, con la paz, el escudo de la fe, crea en la verdad de la palabra de Dios, el yelmo de salvación, protegido por la verdad de la palabra de Dios, espada del Espíritu, decir la palabra de Dios, y la oración, orar a Dios. Amén. Entonces, hasta aquí hemos venido a ver la clase número 2, que la clase número 2 abarca, o sea, estamos conociendo al enemigo, conocimos los principados, conocimos las potestades, los gobernadores, las huestes celestiales de maldad, cómo operan, en qué partes son designadas, cómo es su organización. Vimos la armadura de Dios y hablamos un poco de los 6 niveles de guerra. Amén. La tercera clase vamos a hablar, y ahí se va a desatar. Vamos a hablar de lo que son los espíritus incubos, sucubos, rangos demoníacos, endemoniado de Gadara, que es un espíritu que lo poseía un espíritu de legión. Después vamos a ver seres corporizados y no corporizados, que ahí vamos a ver lo que es sátiro, lo que es terión, lo que son los nahueles. Vamos a ver espíritus de Jezabel, de Absalom, de Leviatán, Astarot, Baphomet, Azael, el macho cabrío. Vamos a ver, ya es más extenso. Vamos a ver los 18 Baales, después la transferencia de espíritu y después vamos a ver espíritu genérico. Todo esto lo vamos a tener para la tercera clase. Amén. Que el Señor les bendiga. Cualquier duda me preguntan al grupo de WhatsApp. Y hasta aquí hemos hecho la segunda clase. Espero que me puedan entender y si no, ya saben que me pueden preguntar. Que el Señor les bendiga y nos estamos viendo la semana próxima. Amén. Bendiciones.